Para nosotros, de verdad, un verdadero gusto, un honor y un placer que usted esté en sintonía de su programa de análisis a la medida. Llegamos a la noche número 10 de este mes de diciembre. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos durante este día jueves, donde tenemos un análisis de mucha conciencia realmente. ¿Verdad que sí? Y es que tenemos que ser muy claros. Diciembre, fíjate, aumentarán los casos. Escuchábamos mientras hacíamos la investigación de estos temas un mensaje dramático de la canciller alemana Angela Merkel, preocupada por lo que está pasando ya en Alemania. Y bueno, vamos entonces a ver qué puede pasar aquí en Guatemala. Porque las autoridades guatemaltecas también están preocupadas. Iniciamos con el análisis. Me parece bien. De Salud Pública Amelia Flores señaló un repunte de casos positivos de COVID-19 registrados en los últimos 7 días debido al relajamiento que han reflejado la población ante la pandemia. Al 10 de diciembre, el país reporta 127.786 casos acumulados y 4.345 casos fallecidos. Tuvimos 2 pequeñitas olas en octubre y en noviembre. Y digo pequeñitas porque esto nos evidencia que la población en general estuvo utilizando las medidas de prevención y no tuvimos una segunda ola que preocupara significativamente. Nosotros en el mes de diciembre estamos esperando también esa ola que va a marcar todos estos descuidos a los que me referí al principio y que sabemos que definitivamente va a tener consecuencias. Lo que estamos recomendando es que no nos relajemos, que el virus sigue aquí y que este es un momento muy propicio para que se disemine masivamente. O sea, si vamos a continuar descuidándonos, haciendo convivios masivos, descuidando el aforo, sin el uso de la mascarilla, definitivamente vamos a tener un repunte. Entonces nuestras recomendaciones continúan siendo el uso permanente de mascarilla, adecuado y permanente de la mascarilla, el aforo es muy importante, el lavado de manos con agua y jabón y si no lo tenemos con alcohol en gel, pero principalmente que evitemos las aglomeraciones. Creo que ustedes más que nosotros, porque nosotros tomamos evidencia de lo que ustedes publican, se dan cuenta que los fines de semana, la Sexta Avenida, los mercados están inundados, entonces es inevitable que las personas se vayan a quitar la mascarilla, estén al lado de otro y puedan contagiarse. Y no solo hablo de estos lugares, hablo de los centros comerciales. Es cierto que qué alegre ir a comprar, pero creo que podemos comprar de otras maneras o ir a repartir los horarios o de alguna manera evitar este tipo de aglomeración que nos pueden venir a perjudicar. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, confirmó que el porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva reportan un promedio del 86.5%. Como el parque de industria presentan un 100% de ocupación, Villanueva un 75% de ocupación y Quetzaltenango un 86% de ocupación. Porque en el Hospital Roosevelt un 100% de las camas de terapia intensiva dedicadas a la atención de pacientes COVID, en el San Juan de Dios un 75% de ocupación y en el Regional de Occidente un 83%. Como pueden ver, las tendencias igual se dan en centros de alto nivel de concentración poblacional. Al mes de diciembre, el Ministerio de Salud Pública reporta que se cuenta con los siguientes insumos para hacer frente a la pandemia: 121,000 pruebas PCR, 136,000 pruebas antígeno y el abastecimiento del 80% en la red hospitalaria. La ya eterna porque se está haciendo larga, segunda ola del COVID-19. Pero viene lo peor, ¿no? Viene lo peor, que es este mes de diciembre en el cual las reuniones están allí. Si bien es cierto, Sandy, de una forma, digamos, institucional y generalizada, los convivios no se están dando, las reuniones de manera personal se están concretando y todavía va a aumentar esto cuando lleguen ya las fechas en que se celebra, por ejemplo, la Navidad y el Año Nuevo. Esto podría llegar a ser dramático para Guatemala.
Totalmente, Julio, por eso es importante que tomemos en consideración esas recomendaciones y mostrarles también de la realidad, porque algunos piensan o tienen una idea de que el COVID-19 ha disminuido los casos, como ya hay esperanza de la vacuna. No, cada vez se presentan más casos. Este mes ha registrado un repunte del 14% en el número de contagios y esto ha marcado la preocupación en autoridades. Definitivamente que sí. Yo creo que la preocupación fuera de las autoridades debería estar en nosotros mismos. Ahora, en estos días que se avecinan, vamos a pedir a nuestra producción, por favor, que comparta con ustedes estos datos que usted ya tiene en pantalla en este instante. Y es que, Sandy, si bien es cierto, a nivel institucional, como decíamos, reuniones como convivios, al menos en los casos de las instituciones del Estado guatemalteco, están literalmente prohibidas. Todo tipo de reuniones al día de hoy vemos que se siguen dando, manifestando y llevándose a cabo. Evidentemente, el mes de diciembre es temido no solo por este tipo de reuniones, sino por el gran relajamiento en las medidas de seguridad ante la pandemia. Parece ser que la segunda ola del COVID-19 no acaba nunca en nuestro país, pues tuvo dos pequeños repuntes tanto en los meses de octubre como el mes de noviembre también, pero el verdadero aumento de casos lo estamos viendo ya en este mes de diciembre y obviamente se esperará que siga creciendo conforme vaya avanzando el día, ¿verdad?, de este mes. Aún así empieza ya a ser escasos los espacios que hay en Guatemala, al menos en los temas de intensivos en cada uno de los hospitales que han sido acondicionados contra el COVID-19. Y veamos aquí el caso de Centroamérica. Fíjate, Sandy, cómo está esta situación. Costa Rica, y eso que estamos hablando de Costa Rica, supuestamente más ordenados, más preparados en ciertas cosas, pero ya presentan una crisis total en cuanto a camas de uso intensivo. Por eso es que el presidente salvadoreño Bukele viene y les ha ofrecido 100 espacios a los costarricenses. ¿Qué nos deja esto como mensaje? Que en Guatemala, si no nos cuidamos, podría pasar algo similar. Totalmente, Julio, pero también creo que hace falta un poco más de control. ¿Cómo ves tú la situación? Sí. Porque se ha dado luz verde en la realización de algunas actividades sociales donde se ponen límites, se establece según el color del semáforo epidemiológico, así se pueden hacer. Reuniones de tantas personas hasta tantas personas con ciertas medidas. Pero también las redes sociales nos ayudan a observar que lo máximo que se podría hacer una reunión de 100 personas y vemos que en ocasiones existen más. Así es. Debería existir un distanciamiento y vemos que no se está dando. Entonces, si no hay controles, porque si a ti no te sancionan, no te están controlando, tú vas a hacer lo que consideres que está bien porque no tienes un manejo o una idea realista de la situación que se está registrando. Entonces, ahí creo que hay un poco de debilidad también, ¿cómo lo ves tú? Definitivamente que lo hay, existe una idea equivocada, una idea muy relajada, tal vez porque ahora ya nos están presentando los datos como era al principio de la pandemia, pero es que esto se vuelve tedioso en cuanto a que era una cuestión diaria y era aquello que acaparaba todos los espacios de noticias. Sin embargo, yo advierto lo siguiente, miremos el repunte de casos que hay en Estados Unidos, miremos cómo Francia anunció ya a partir del 15 de diciembre hasta el 31 de este mes un cierre total, prácticamente un toque de queda de 15 días en ese país. Y entonces si nos vamos y analizamos lo que puede llegar a pasar, yo creo que retomo las palabras que ya mencioné, las de Angela Merkel. Decía Angela Merkel que podría llegar a ser la última Navidad inclusive que disfrutáramos a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero por el tema de la irresponsabilidad en cuanto a reunirse, cual si no fuese algo suficientemente destructivo, peligroso y contagioso, el tema del COVID-19. Totalmente, Julio, pero hay más datos para seguir dando a conocer esta realidad que algunos desconocen o se hacen los que lo desconocen. Claro que sí, Sandy, si los guatemaltecos no somos prudentes, podemos entonces tener una Navidad en la cual de verdad contagiemos a nuestros seres queridos y esto se deriva de la negligencia en insistir en las clásicas y tradicionales reuniones familiares y de amigos que solo pueden servir en este momento como un catalizador del contagio. Evidentemente la mejor opción es pasar las fiestas navideñas y de fin de año
no con la familia extendida, por el bien de nosotros y nuestros seres queridos. Pero bueno, esto va a ser difícil que lo lleguemos a entender todos. Si al final de cuentas algunos guatemaltecos seguirán la tradición de reunirnos en estas fiestas, creo que lo mejor sería poder hacerlo de la manera más segura posible, con el distanciamiento social en la manera de lo posible, al aire también si es posible, y con el uso imprescindible de la mascarilla. Sin embargo, ya estoy viendo yo por ahí el tema de que vamos a ver cuando lleguen las 12 de la noche en Navidad y Año Nuevo, pues aquellos grandes grupos familiares y de amigos seguramente salir a la calle a quemar los tradicionales cohetillos sin ningún respeto a estas medidas. Lo que se pide en este caso es que usted pueda conservar muy bien con quienes se reúne, que lo sepa elegir. Si sabe de alguien que no se está cuidando, que no utiliza muy bien la mascarilla, que no tiene los cuidados correspondientes, evite, porque es un foco de contagio también. No haga reuniones grandes, porque también es otro de los puntos que debemos recalcar. Mantener el distanciamiento social, utilizar la mascarilla siempre, especialmente si usted está, por ejemplo, en una oficina y a veces uno dice, bueno, es que estoy solo en la oficina, entonces no importa, me quito la mascarilla. No, en ningún momento usted debería quitarse la mascarilla cuando ingiere los alimentos, porque obviamente no hay otra alternativa. Pero siempre usted debe cuidarse, lavarse muy bien las manos, mantener la desinfección de las áreas también. No se le olvide cuando ingrese a casa hacer su protocolo. A veces cuesta y es cansado, uno llega cansado a la casa, pero vale más unos minutos que tú puedas invertir. Aprovechar en esto, sí. Que después vayas a contagiarte, contagiar a tu familia. Así es, Sandy, que no vaya a ser una Navidad en la cual por estos descuidos, ya finalizando este tema, sea de reuniones en la cual un amigo le va a llevar el champán, otro le va a llevar vino, qué sé yo, otro le va a llevar unos tamales, y otro el COVID, pavo, pierna, pero otro seguramente le va a estar llevando el COVID-19, así que a cuidarnos, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una pausa entonces en este momento. Después hablaremos de una situación que tampoco para, Julio, y son las migraciones. Así es, una caravana que trató de formarse, que se desintegró, pero como tú lo dices, esto no para, continúa. Después de la pausa analizaremos este tema. Correcto, no cambie. Solo recuerde algo, nosotros somos a la medida. Agentes de la Policía Nacional Civil han incrementado el número de efectivos en las fronteras con Honduras, debido a que existe la intención de una nueva caravana de migrantes de ingresar a territorio guatemalteco, quienes tienen intención de llegar al país de México, con destino final a los Estados Unidos. Policía Nacional Civil mantiene el despliegue policial en cuanto a la seguridad en las fronteras, específicamente en los departamentos de Chiquimula, Jutiapa e Izabal. Los encargados de brindar la seguridad en estos departamentos, puntos fronterizos, son los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, es la DIPAFRON. Aunado a ello, pues se suma personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica para reforzar la seguridad en estos lugares. Se tiene conocimiento de una supuesta caravana de migrantes que al parecer pretende ingresar a territorio nacional. Nuestros agentes están brindando todo el apoyo, se están realizando precisamente los operativos en ese lugar y se está brindando el apoyo correspondiente a personal del Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se va a realizar en este lugar? Se verifica que las personas que ingresen a nuestro país cumplan con los requisitos migratorios correspondientes. Autoridades de seguridad indican que se estarán instalando varios operativos en la ruta al Atlántico, Esquipulas, Chiquimula y Río Hondo. Bueno, y ahí lo tiene entonces, es la segunda caravana migrante que trata de conformarse, Sandy, durante, digamos, este periodo de la pandemia del COVID-19. En este caso podríamos decir que de pronto por esto que acaba de pasar en Centroamérica con ETA y también con IOTA. Sin embargo, estos 340 ciudadanos hondureños aproximadamente, pues al final de cuentas fueron disuadidos en una fuerza binacional entre Honduras y Guatemala para convencerlos de que regresasen a sus hogares y por el momento, al menos por el momento, no hay caravana migrante, pero solo es una situación temporal.
Recordemos que este año ya se han registrado 4 caravanas de migrantes y una que se había querido formar en época de pandemia, que fue en octubre, cuando también de Honduras pues iniciaron el recorrido, pero al final pues se logró convencerlos de que no continuaran por el riesgo al que se estaban enfrentando, de hecho. Y ahora vemos que hay un nuevo intento, Julio, y ahora hay más necesidad, porque para nadie es un secreto los efectos que han causado estas tormentas tropicales en Centroamérica, en Honduras, pues bueno, también tuvo un gran impacto, y esto podría decirte que no descartaría que en los próximos meses se sigan registrando este tipo de movimientos. Seguro en enero vamos a ver otra intentona de caravana migrante. Esto es así porque al final de cuentas es esta nueva forma, ¿verdad?, de organización. La pregunta es, ahora que estamos hablando de organización, ¿quién o quiénes están detrás de este tipo de caravanas? Porque como movimiento espontáneo, absolutamente imposible. Es absolutamente innegable que tiene que haber alguien que diga, bueno, tal día nos juntamos en tal parte para tratar de integrar otra caravana de migrantes. Entonces, ¿a qué tipo de intereses también obedece o qué personas están aprovechándose de la necesidad de los centroamericanos? Bueno, y yo también me pongo a pensar algo. Estas son caravanas que se anuncian, que se cubren, que hay varias personas entonces en un mismo recorrido, pero aquí la pregunta también es ¿qué tanto se está migrando de forma irregular? No por medio de caravanas, porque si hay mucha necesidad, también hay mucha ilusión de poder lograr este famoso sueño americano, ¿no? No, la migración por otros medios, evidentemente eso continúa, no se detiene. Lo que hemos visto desde hace 2 años a esta parte, de finales del 2018, es esta nueva forma de organización para no pagar a los denominados coyotes, que son tratantes de personas, ¿verdad? Y en teoría ir más seguros, ir más resguardados, ir en grupo y tener en teoría también mayores y mejores posibilidades de ingresar hacia territorio estadounidense, lo cual es muy falso. Ya hemos visto cómo está bien organizado, por ejemplo, el territorio mexicano para poder contener estas caravanas de migrantes y no digamos esa frontera México-estadounidense donde literalmente ahí están varados muchísimos centroamericanos. Totalmente. Julio, pero ¿sabemos que la migración es un derecho? Sí. Sí. Pero también hay ciertos requisitos que una persona debe cumplir para tener esa movilidad entre países, ¿no? Claro que sí, y esos requisitos acá no se han cumplido. Vamos a empezar a ver algunos datos, Sandy, para que podamos precisamente analizar estos temas, porque allí vamos a encontrar mucho de lo que estamos hablando. Evidentemente, entonces las secuelas dejadas en el Triángulo Norte por el coronavirus en primera instancia y los fenómenos naturales están facilitando estas caravanas de migrantes que seguiremos viendo. Si bien se confirmó la desintegración de un intento de formar una nueva caravana, la frontera con Honduras, podríamos esperar otras en enero. Mientras no cambien las situaciones sociales en nuestros países, la falta de oportunidad, la pobreza, delincuencia, entre otras, la crisis migratoria va a continuar. Vamos a pedirle de una vez a nuestra producción que pongamos los otros datos porque aquí es muy importante para ir respondiendo a tu pregunta. Requisitos hay y aquí están. Perfecto, muchísimas gracias. Y es que fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Para poder ingresar a territorio guatemalteco desde las fronteras terrestres deben cumplirse con varios requisitos. Primero, debe presentarse pasaporte vigente o documento de identificación en el caso de los adultos. Los menores de edad podrán ingresar solo si son acompañados de ambos padres y también cuenten con un pasaporte vigente, cosa que a veces se pierde definitivamente el control dentro de las caravanas de migrantes. Menores y adultos deben presentar además la prueba PCR o la prueba de antígeno negativo con 72 horas de vigencia contra el COVID-19. Entonces, estos son los requisitos que existen, que se cumplan. Difícil, porque es que también hay que hablarlo, Sandy. Pueden estar pasando, como tú bien lo dices, por otros puntos, por los denominados puntos ciegos. Totalmente, Julio. Entonces vemos que estos requisitos no se están cumpliendo, pero si son requisitos básicos que deberían de tener, me pregunto, ¿qué tanto se están cumpliendo las medidas preventivas para los contagios de COVID-19? Porque una de las características de las caravanas es la cantidad de personas que la conforman, donde no vas a tener un distanciamiento social, no hay, por ejemplo. Y los niños que ahí van, los menores, las personas adultas que ahí van, y el hecho efectivamente, como tú lo dices, de que no existe un distanciamiento social real, van como pueden, duermen como pueden, conviven como pueden, en grupo, en masa, y esto lo único que puede es poner en riesgo no solo la vida de estas personas, la vida de las personas que los acompañan, sino que también la vida y la salud de los países por los cuales ellos van pasando. En este caso particular,
particularmente por Guatemala, ¿no? Que es el país primario que los recibe mientras tratan de irse frenando en Guatemala y en México las caravanas de migrantes. Totalmente. Vemos que aquí una de las organizaciones que les brinda este apoyo es la Casa del Migrante. Así es. Que ya estaba pues preparada para brindarles ese apoyo, pero que también ya han tomado sus medidas porque ya no pueden ingresar a estos lugares por el hacinamiento, pero sí se les da algún tipo de apoyo. La pregunta aquí es, ¿cuántas caravanas más se formarán para el próximo año, Julio? Conociendo entonces la situación económica por la pandemia, por los fenómenos naturales y ojalá que no se presenten más emergencias. No cabe duda, Sandy, que aunque no podemos dar un número en este momento, que el 2021 va a estar marcado definitivamente por muchas de estas caravanas de migrantes. Aquí el problema a resolver son los problemas estructurales del Triángulo Norte, y ya los dijimos: inseguridad, falta de oportunidades, falta de empleo, de trabajo, de educación, de salud, que hasta que no toquemos de verdad esos problemas de una manera seria, las migraciones continuarán. Continuarán, y el riesgo también. Y el riesgo también. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos hablaremos acerca de héroes que merecen un reconocimiento, héroes sin capa en esta pandemia. Bueno, pues entonces veamos quiénes son esos héroes. Pero antes, como dijo mi compañera Sandy Monroy, vamos a la pausa comercial. Usted solo recuerde algo: nosotros somos a la medida. Óscar Guillermo Hernández Alonso fue uno de los héroes sin capa que perdió la vida por salvarla de los demás. Un doctor que se mantuvo en primera línea de atención de pacientes con COVID-19, sin imaginar que terminaría siendo uno de ellos. Su esposa Lorena Sandoval recibió un reconocimiento en su nombre. Con mucha honra lo digo, que él desde arriba está cuidándonos. Él luchó hasta el último momento. Él nos cuidó como familia también, se aisló de nosotros para no contaminarnos y lo cumplió. Y solo les puedo decir de que él luchó por el bienestar también de sus compañeros para que... Bueno, pues ahí lo tiene, tal y como tú lo decías, Sandy, héroes literalmente sin capa que han estado en esa primera línea de la lucha y el combate en contra del COVID-19 aquí en Guatemala. Entonces, un justo reconocimiento, inclusive a quienes lo están recibiendo a través de sus familiares de manera post-mortem, lamentablemente, ¿no? Totalmente, Julio. Hay que reconocer este trabajo que han realizado todas estas personas. Hablamos de médicos, hablamos de enfermeras, cuerpos de socorro. Así es. Yo te diría también que, aunque no directamente han estado viendo casos, pero también han tenido mucho en el tema de apoyo para distintos operativos en cuanto a toques de queda y así. La policía, que no ha descansado para nada, y son quienes también se han estado arriesgando. Definitivamente que sí, están en esa primera línea de lucha y de batalla en contra del COVID-19 y en el cumplimiento de las disposiciones. Hemos preparado algunos datos que es importante, por favor, que los analicemos juntos, ustedes y nosotros. Así que ahí usted los está viendo precisamente en pantalla. ¿Sabe usted que hace 72 años... en el seno de las Naciones Unidas y a instancias de una mujer precisamente, Eleanor Roosevelt, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos? Uno de esos derechos humanos es el derecho a la salud, el cual está siendo puesto a prueba a raíz del coronavirus en todo el mundo. En ese contexto, el Congreso de la República decidió entregar una plaqueta de reconocimiento al personal que ha combatido en primera línea la pandemia, pero creo que al final de cuentas, pues el reconocimiento es solamente un simbolismo, no un agradecimiento que muchas personas llevarán en su corazón, porque también a raíz del trabajo de ellos, muchas personas han logrado recuperarse y han logrado restablecerse y estar ahora nuevamente en sus casas con sus seres queridos. ¿Qué mejor forma de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos que agradecer y reconocer de esta manera a quienes han estado trabajando y que todavía falta también para que se continúe con esa lucha para combatir el COVID-19? Pero hay más datos, Julio, porque sin duda alguna estas personas han estado arriesgándose. ¿Qué hacemos nosotros para poder agradecer también ese esfuerzo? Bueno, esto es muy importante, ¿verdad, Sandy? Porque tienes toda la razón. A ver,
La lucha contra el COVID-19 no ha terminado y más bien se espera un repunte fuerte derivado de las celebraciones de Navidad y de fin de año. Por eso es que los guatemaltecos debemos fortalecer las condiciones laborales en cuanto al cuidado al COVID-19, tecnológicas y de insumos para todo el personal en esta lucha contra la pandemia. A la vez es importante destacar que los hospitales regionales y los hospitales departamentales también necesitan ser fortalecidos en todo sentido, ya que esta segunda ola del COVID-19 está abarcando prácticamente a todo el país. Pero ante todo, y como medida inicial, medida primaria y medida tal vez más ingente que debemos de tomar, el cuidado que incluye el uso de la mascarilla, el cuidado que incluye este distanciamiento social que ha de mantenerse y el lavado constante, continuo y permanente de manos. Así es, son medidas que se tienen que seguir registrando porque sabemos que la pandemia todavía está, el coronavirus, el COVID-19 sigue entre nosotros y por lo tanto tenemos que también no complicar tanto el trabajo de estas personas que si bien lo hacen con esa dedicación también que tienen por su profesión, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Sabemos la situación de los hospitales, cómo está, Julio. Mira, hay varios que están colapsando ya. Cierto. Y por eso es necesario generar conciencia. Hombre, qué frustrante ha de ser para quienes han combatido el COVID-19 en primera línea, como enfermeras, como médicos, como hospital de bomberos, primeros auxilios, policía, ver ese relajamiento que se está dando, como si el COVID-19 ya no existiese. Además, recordemos lo que ayer estábamos hablando. La vacuna ahí está, lo único que a través del mecanismo de COVAX llegará a Guatemala en el segundo o a final del primer trimestre del otro año y tal vez a manera general podemos estar contando con ella, pero en el segundo semestre del 2021. Quiere decir que aún hay mucho por delante para cuidarnos y para prevenir. Totalmente, Julio. Así que hoy queremos agradecer a todas esas personas que han estado trabajando incansablemente. Correcto. Quienes no han tenido pues un descanso normal, quienes se arriesgan todos los días, pero sobre todo quienes han sacrificado el tiempo y compartir con su familia para no arriesgarlos ni contagiarlos, todo por nosotros, por atender así a los casos de COVID-19 que se han registrado y por brindar ese auxilio que los pacientes necesitan. Así es, Andy, así que bien merecido este homenaje para todos estos héroes sin capa, pero el mejor homenaje que nosotros los guatemaltecos les podemos dar es cuidarnos, así que cuídese usted, cuide a los suyos, cuide a su familia y al final de cuentas de esa forma cuidaremos a los guatemaltecos unos de otros. Continuamos con la información. Y bueno, tenemos una noticia que compartir porque la Asociación de Empresarios de Guatemala compartirán con expertos por las líneas virtuales, también con otros emprendedores sobre las formas en las que pueden solventar las deudas atrasadas. El 2021 puede ser de productividad y mucha prosperidad, haciendo las cosas que hay que hacer. Y pensando en ellos, hemos desarrollado y organizado una conferencia para el próximo martes 15 a las 16 horas por Zoom. La idea es trasladarles consejos importantes de manejo de deuda, que ellos escuchen un experto en cómo manejar la deuda. Y al seminario le hemos llamado Renegociando la Deuda, su empresa sí tiene futuro. El expositor explicó algunos de los puntos más importantes a tratar en el tema de renegociación de deudas. Nuestra conferencia se ha montado en base a 3 pilares. Uno es cómo prepararse para enfrentar una renegociación de deudas con un acreedor. En este punto lo que perseguimos es cuál es la información que cada uno tiene que preparar por su cuenta, cuál es la información relevante, cuál es la información que los acreedores necesitan ver y que nosotros tenemos que visualizar de mejor manera para poder llevar una mejor oferta al acreedor con el que vamos a renegociar nuestra deuda. El segundo pilar de nuestra conferencia va a estar en qué se puede esperar de una renegociación de deudas por parte de los deudores que se encuentran en este momento sin posibilidad de honrar las mismas. El tercer pilar de nuestra conferencia pues va a estar centrado en qué es lo que esperan los acreedores del deudor que se encuentra en mora, que del deudor insolvente.
¿qué esperan ellos? Para muchos acreedores, ustedes se van a dar cuenta a través de esta conferencia que es mejor renegociar una mensualidad, es mejor renegociar un plazo a tener un deudor que simplemente se desapareció y les dejó de pagar. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa A la Medida. ¿Sabe usted que autoridades de la Comisión Presidencial del Diálogo y jefes ediles de Zacapa iniciaron una mesa de diálogo? Esto para encontrar una solución a la problemática de cortes de energía eléctrica en ese lugar. El corte de energía eléctrica es en los municipios de Huité, San Diego, Cabañas, Teculután y Estanzuela, Zacapa. La razón es que un grupo de personas realizó conexiones ilegales. Hay gente conectada que no está registrada y entonces el porcentaje es alto de pérdida para la empresa. Sin embargo, la población en general, tenemos un alto grado de población que sí está pagando legalmente. Y entonces el corte es general, no para las personas que están desconectadas. Jefes ediles del lugar señalan que varios comerciantes se han visto afectados por la pérdida de productos perecederos, entre otros. Se tienen pérdidas de salud, de la economía, diferentes problemáticas que se han dado. En el caso de nuestro centro de salud, perdió vacunas para la influencia, nuestro comedor solidario perdió cientos de libras de carne para la población y muchas tiendas y muchas personas que perdieron sus productos perecederos. Nosotros como autoridad hemos estado en 2 mesas de diálogo con esta y la primera fue fallida, entonces hoy con las acciones que el pueblo hace, pues consideramos que nos pongan atención y se resuelve el problema de una vez por todas. Ante la problemática se instaló una mesa de diálogo con todos los involucrados. La propuesta que hay de manera institucional es que por favor sea de manera inmediata. Comisionado, ¿cuántas familias se han visto afectadas por este corte de energía eléctrica? Estimamos que pues, lo que se ha escuchado en la mesa es que son más de 40,000 personas. ¿En este caso van a seguir las reuniones, comisionado? Es obligado darle seguimiento porque es un tema muy álgido que se repite de manera permanente en todo el país, en los 22 departamentos. Es un problema muy complejo de atender, pero es nuestra responsabilidad estar siempre pendiente de las mesas de diálogo para tener siempre informada a la gente. Y en otras noticias, hoy fue galardonado el señor Ricardo Castillo Sinibaldi por sus 50 años de trayectoria. En el marco de su labor y entrega a la población, la Contraloría General de Cuentas brindó un reconocimiento a Ricardo Castillo Sinibaldi, un hombre con más de 50 años frente al IRTRA, que a pesar de todo, ha sabido cómo sacar adelante a sus trabajadores, así como generar un poco de alegría a las familias guatemaltecas. De todo corazón, la familia de la Contraloría General de Cuentas le otorga el presente reconocimiento en el marco de los 50 años de trayectoria profesional, especialmente por su excelente desempeño profesional al frente del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la empresa privada de Guatemala, IRTRA. Don Ricardo Sinibaldi indicó que este reconocimiento se lo han ganado sus trabajadores, ya que desde 1964 el proyecto inició en su cabeza, exteriorizándolo de una forma única y con un tinte especial. Yo no puedo decirles nada más que muchas gracias. Muchas gracias porque una institución como esta, que es la fiscalizadora de todas las operaciones del país, nos dan hoy un homenaje y un reconocimiento al trabajo que el IRTRA ha venido realizando durante 58 años. El IRTRA fue creado por voluntad del sector empresarial. El IRTRA realmente no es parte de un gobierno, ni nos aplican todas las leyes que existen en Guatemala. Que esto no es un reconocimiento para mí, sino para el equipo de trabajo, porque hemos formado un equipo que tiene esos principios, que así trabajan y así actúan dentro de la institución y fuera de ella. Le agradecemos su sintonía, le esperamos mañana. Que descanse, feliz noche. Chao. Hasta mañana.